Bienvenidos a esta nueva edición de Horizonte Mediterránea, un espacio que queremos impulsar desde Revista Mediterránea de Comunicación para poner en relación a los coordinadores de los monográficos temáticos con los autores y las autoras que publican en ellos. Creemos que es una iniciativa muy interesante y en este caso vamos a hablar de audiencias y nuevas formas de emisión lineal, bajo demanda, streaming y o social. Este monográfico que hemos publicado en el número del 1 de enero de 2023 ha contado con la coordinación, la magnífica coordinación de 3 colegas especialistas en este tema. El doctor Jorge Gallardo Camacho de la Universidad Camilo José Cela, el doctor César García de la Universidad de España y la doctora Belén Puebla Martínez de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, hemos contado con 6 contribuciones y vamos a comenzar, si os parece ya, le doy la palabra a los coordinadores para que presenten a cada uno de los autores y los textos y podamos conocerlos y abrir debate. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Bueno, yo como uno de los editores de este número, pues queríamos darte las gracias, Victoria, en nombre de los 3 editores por estar con nosotros. Que además recuerdo que ya sabes que en esto de la NECA uno intenta ir recabando méritos y me dijiste, no, esto va a ser una coordinación para el 2022 o para el 2023. Y te dije, joder, pero si quedan 2 años. Y fíjate que hemos tenido, entre comillas, la suerte de que la revista pues está súper bien indexada en los rankings de Scopus, que ahora es un Scopus Q1, así que muchísimas felicitaciones también por parte de... Y a nosotros que nos viene también muy bien, y a los autores que han participado también, enhorabuena a todos por la calidad. Yo hago una breve introducción y luego Belén se encarga de ir dando paso a cada uno de ellos. Cuando planteamos este número, era que bibliografía que esté relacionada con la medición de las aves tradicionales y digitales en el mercado en el que nos encontramos ahora mismo. Y en este sentido hemos recibido, digamos que, papers de autores muy transversales, porque muchos están centrados en Netflix, otros están centrados en TikTok, otros se centran en la forma nueva que tienen de consumo los jóvenes, que está vinculada con la verticalidad del vídeo. Y en definitiva, bueno, pensamos que hay que crear más literatura en castellano y en inglés relacionada con el tema de las audiencias, porque ni siquiera las empresas que existen ahora mismo en España, como Kantar Media, que se encarga de medir la audiencia lineal, lo está haciendo bien. Entonces, todo lo que sea una contribución académica relacionada con los nuevos espectadores, con las audiencias, con las redes sociales, pues va a ser siempre bienvenido por todos los agentes, por la sociedad, por la industria audiovisual y por todos los agentes que se encuentran involucrados en esto, ¿no? Incluso los anunciantes. Así que sin más dilación comenzamos, Belén, dando paso a los compañeros. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí. Gracias, Victoria. Gracias a nuestro compañero Jesús Segarra, que está también ahí detrás echando una mano en la coedición de la revista. Y son todo tuyos. Yo voy a estar súper atento y supongo que podremos interrumpir para hablar un poquito y debatir, Victoria. Sí, por supuesto, se trata de hacer algo informal, ¿vale? Huyamos de las formalidades que a todos nos tienen tan hartos. Se trata de que hablemos de lo que hacemos y transmitamos y compartamos puntos de vista. Adelante. Victoria, acabas de decir algo informal y me lo dices a mí. Ay, qué problema vamos a tener. Bueno, no, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a empezar presentando un artículo que aquí ya empiezo con las informalidades, o sea, desde el minuto 1. Y es que no quiero decirlo mal, porque a la persona que tenemos que nos lo va a presentar es Gaizka, que el nombre creo que lo he dicho bien, pero el apellido estoy segura que lo voy a decir mal. Así que lo siento, Gaizka, si te llamo cualquier cosa, no lo tengas en consideración. No hay problema. Quizá Mestraitua. Correcto, más o menos. Bueno, y si no, ahora tú nos lo replicas, ¿vale? Que junto con Miguel Ángel Casado del Río, los 2 de la Universidad del País Vasco, y con Josep Ángel Guimerá
y Orts, de la Universidad Autónoma de Barcelona, han preparado un texto titulado Comunidades de personas usuarias de Instagram y Twitter de las plataformas audiovisuales online destinadas a la juventud, Payat, MTMat y Flowshare. Ahí tú cuéntanos un poquito para que el resto sepan de lo que va. Aunque ¿vale? parezca mentira, no está hecho adrede, los nombres de los autores, los nombres de los artículos, no se trata aquí de fastidiar a nadie. Supongo Era por que el webinar, ¿no? Que sabías que había un webinar, aquí dijiste. Bueno, el nombre es Gaizka Eguzkitza Mestraitua, las Z se pronuncian como si fueran S. No hay ningún problema. Pues mira, te lo sabes muy bien. Sí. Creo que sabes euskera. Sí, un poquito. Creo que si voy a presentar ahora, pongo la presentación, ¿verdad? Mejor que si me veis a mí, yo creo, a ver si ¿Tú tranquilo? A ver si puedo permitir. Pero el Gaizka lo he dicho bien, ¿no? Gaizka, sí. Gaizka, eso por lo menos, eso lo hemos dicho bien. Mientras estás haciendo la presentación. Vale, ¿se ve? Sí, se ve ahora mismo el escritorio. Tu escritorio. Tu carpeta de redes plataformas jóvenes. ¿Pero no se ve la presentación? No, todavía no has picado en la plataforma. Vale, a ver ahora si lo consigo hacer. Disculpadme, que no controlo mucho No te preocupes. La aplicación. Voy llenando. Periodista y ha sido desde el año 2000, se licenció en periodismo, o sea que lleva trabajando como periodista bastante tiempo. Ahora mismo es estudiante de doctorando en comunicación social en la Universidad del País Vasco y sus principales líneas o áreas de interés para la investigación es la televisión regional y el sistema de medios de comunicación. Ahí seguro que le podemos hacer todas las preguntas que nos interesen mientras pone la presentación. Supongo que Miguel Ángel Casado posiblemente sea tu director de tesis. ¿Correcto? ¿Has visto? Joder, qué intuición más femenina he tenido. Y de momento seguimos sin ver nada. Sí, no consigo hacerlo, no sé muy bien cuál es el... En un momento dado, si quieres nos lo cuentas y no hace falta la presentación. Mira, ahora mismo nos estás mostrando ya la pantalla de tu escritorio, por tanto, si la abres ahora, vete al PowerPoint, que te estoy viendo moverte, ahí estás. ¿Lo veis? Ahí estás en modo entero, si le das a hacerlo en modo pantalla completa. Aquí. Ahí, Correcto, perfecto, ¿no? Pues ya está. Perfecto, ya me ha costado. Adelante, correcto. Gracias. Bueno, como en la presentación se ha comentado, es un artículo el nuestro sobre las personas o las personas usuarias de las comunidades de Instagram, Twitter, en las plataformas audiovisuales online destinadas a la juventud en España, que serían Place, MTMat y Fluxer. Luego ya veremos un poco de qué va cada una. Y básicamente se trata de ver cómo las redes sociales se utilizan como estrategia para atraer al público joven. Es un proyecto que, como se ha hecho en la presentación, contaba con varios autores, yo mismo, más Miguel Ángel Casado del Río, también de la Universidad del País Vasco, y Josep Ángel Guimera i Orts, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un proyecto un poco más grande, titulado Plataformas del Audiovisual y Juventud. Un proyecto más grande, que se me ha ido ahora la diapositiva. Contenidos y estrategias empresariales y percepción de la audiencia. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y que ha sido desarrollado durante los últimos años. Bueno, a ver, no me apaño de la técnica, no es lo mío. Ya me puedes disculpar. Bueno, como antecedentes un poco al artículo, vamos a señalar, vamos a hablar del cambio de consumo audiovisual, cómo se produce un boom de Internet, la expansión de Internet y con ella el consumo online a través de la red. Eso hace también que las plataformas se vayan generando, se vayan siendo cada vez más habituales y más comunes. Y eso genera en la televisión convencional, la televisión en línea, una mayor competencia y una bajada de la audiencia, sobre todo en cuanto a los jóvenes se refiere, que tienden a refugiarse sobre todo en las redes sociales. Hay varios datos de audiencia que así lo atestiguan, como la juventud ha ido un poco perdiendo interés por la televisión, unida también a la poca oferta que hay para ellos, los jóvenes se van desapegando, y para evitar ese desapego precisamente los medios de comunicación convencionales, las televisiones tradicionales, intentan desarrollar bien productos específicos o bien plataformas. En el Estado español básicamente se ha optado por este formato de plataformas, siguiendo un poco sobre todo el modelo inglés.
Entonces, cada una de los tres grandes grupos de comunicación en España han abierto su propia plataforma, en un principio, de contenidos generalistas, y la que nos ocupa en este momento, pues las plataformas destinadas al público joven. La primera, la pionera, fue Fluxer, de la mano de A3 Media, en 2015. Su contenido se trata de series y programas y entrevistas, generalmente vídeos cortos, también con mucha importancia de los influencers y youtubers y mucho desarrollo en redes sociales. Al año siguiente fue Mediaset la que se incorporó a esta tendencia de crear plataformas destinadas a la juventud y creó Empty Math, como digo, en 2016. Se trata sobre todo de videoblogs de los personajes de los realities de 4 y de Telecinco, y en ellos pues hablan sus andanzas, hablan de belleza, hablan de moda, y también con un fuerte contenido en redes sociales. Como digo, entronca un poco con la tendencia habitual de consumo de los jóvenes. La última en sumarse a esta aventura fue Radio y Televisión Española, con Place, en el año 2017. Presenta un catálogo de contenido análogo al de Fluxer, con series, con entrevistas, con programas, donde predomina particularmente los temas juveniles, tratan de acercarse a ellos de diversas formas, con temas y con lenguaje pues, lo más cercano posible a los jóvenes, y también con un fuerte desarrollo en redes sociales. Los objetivos del artículo básicamente era precisamente eso, conocer cuáles eran esas comunidades de seguidores, y si se acercan realmente a la juventud, si son realmente efectivas para captar a su público potencial. Hemos elegido Twitter sobre todo porque es una de las redes más usadas como segunda pantalla, además tiene una gran difusión y demás, e Instagram sobre todo también por su gran vinculación a la juventud. La metodología es un poco compleja, la he resumido en esta diapositiva, pero es un poco compleja. La resumiré diciendo básicamente que se han intentado desarrollar varios algoritmos, utilizar varios algoritmos para filtrar la información y toda la información que recogíamos de las redes y que fuera lo más representativa posible. Entonces, se han filtrado por esta serie de algoritmos que van un poco categorizando las respuestas que cada usuario ponía en las redes sociales para intentar conseguir grupos un poco representativos en cuanto a varios criterios que ahora nos envía muchas veces el texto. Que ahora analicemos. ¿Perdona? Bueno, continúo. ¿Me veis? ¿Es todo bien? Sí, todo ok. Sí, vale, correcto. Bueno, los resultados, tampoco quiero alargarme mucho, los resultados se muestran un poco en este cuadro. Lo fundamental, opino yo, que es básicamente es que hemos encontrado dos tipos de vinculación a las redes sociales y a las plataformas. Por un lado, las profesiones, enfermería y periodismo sobre todo se repiten bastante, también educación primaria, estética, en Place, y quizás centrándonos un poco, sería enfermería y periodismo en Instagram y enfermería, docencia y diseño en Twitter. En Empty Math hablaríamos de enfermería, educación primaria y estética en Instagram y periodismo en Twitter. Y en Fluxer la vinculación profesional estaría vinculada a la televisión en Instagram y al periodismo, al marketing, las comunicaciones. Aquí encontramos también estudiantes en Twitter. Otra de las vinculaciones fundamentales son las aficiones. A Place se le unen, digamos, la música y la fotografía. A Empty Math, las redes sociales y la propia Mediaset, algo que no extraña, pues porque se trata de una plataforma muy endogámica, donde son los propios protagonistas de los canales los que además también lo son en la plataforma joven. Y por último, en Fluxer nos encontramos con redes sociales, con música o con gamers, con jugadores de aficionados a los videojuegos. Para concluir, lo dicho, hemos encontrado sobre todo dos tipos de comunidades, una vinculada a las aficiones y otra vinculada a las profesiones. En este intento de recuperar audiencia joven que las tres plataformas practican, con protagonistas jóvenes, con formatos y lenguajes propios, con mucho desarrollo en redes sociales, como digo, hemos concluido que Fluxer y Empty Math sí que de alguna forma lo consiguen porque sus comunidades están claramente caracterizadas como jóvenes. Recordamos lo que acabamos de decir, con jóvenes, con gamers, con estudiantes, que de alguna forma sí les identifica o les etiqueta como si fueran jóvenes, pero en Place echamos en falta un poco más de identificación más explícita. No quiere decir que no lo consiga, sino que simplemente no se manifiesta de una manera tan manifiesta. También reconocemos los límites que ha tenido la investigación, como son no la representatividad que nos hubiese gustado, antes no lo he mencionado, pero en el cuadro aquí se observa cómo hemos llegado al 25%, al 14%, al 25%,
En Twitter la representatividad es algo mayor, un 48, un 53% en el caso de Fluxer y Entimad, y Fluxer y Place, y un 15% solo en Entimad, de manera que la representatividad nos hubiera gustado que fuera un pelín mayor. Y luego, por otra parte, el entorno cambiante. Las plataformas son un entorno de lo más cambiante en cuanto a programaciones, proyectos. Algunas han desaparecido, no desaparecido como tal, pero se han integrado, en el caso de Fluxer y Place, por ejemplo, en las matrices de sus canales y han perdido cierta personalidad en ese sentido. De manera que es un entorno cambiante y difícil de delimitar. Y con esto tampoco quiero extenderme más porque el tiempo es reducido y con esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención. Es que ricasco. Sí. Mila Esker, entiendo que es alguna pregunta, ¿no? No, Mía Esker, muchas gracias. Ah, vale. Pues eso. Es que lo he leído y digo, vamos a aprender. Bueno, creo que es aprender de todo en este webinar. Aquí se va a aprender de todo. Como habéis podido comprobar, un artículo completamente actual y completamente citable. O sea, es un artículo que está vivo completamente porque está a día de hoy. Así que muchas gracias. Te dejamos ahí en stand-by para luego, seguro que Jorge o yo alguna pregunta te haremos o el resto del debate. Tenemos por ahí a Héctor, ¿no? Sí, Héctor Navarro. Héctor Navarro Güere, de la Universitat de Vic y de la Universidad Central de Cataluña. Trabaja en las dos y ha preparado un... Es una. Hoy, en el mismo momento, incultura total, porque pensé que eran dos universidades. Perdón. Nosotros que aquí en Madrid le llamamos solo por un nombre a las universidades. Nos presenta un artículo titulado El vídeo en formato vertical, una revisión de la literatura en comunicación. No sé si tienes alguna presentación o directamente nos vas a comentar. Sí, creo que obviaré el PowerPoint y directamente comentaré. Perfecto, pues cuando quieras. Exacto, Universidad de Vic, Universidad de Vic es un nombre compuesto. Se supone que es una transición, desaparecerá el nombre de Vic y se quedará en el segundo nombre. Pero otra cosa que hemos aprendido hoy. Esa transición ya lleva años. Cuesta las transiciones. Gracias por la introducción. Sí, este artículo con ese título, el video en formato vertical, se trata de una revisión bibliográfica sobre el estado del tema, ¿no? Un tema bastante actual, un tema en que los medios exactamente no saben dónde ubicarse, dónde moverse. Y en este caso, lo que se ha querido es mostrar el estado actual de esta problemática, ¿no? En este contexto donde hay un ecosistema mediático muy amplio, cambiante, totalmente en evolución, donde conviven tanto imágenes estáticas y dinámicas, y que en esa amplitud de ecosistema los dispositivos móviles, particularmente los smartphones, se han convertido en protagonistas, ¿no? En este sentido hemos planteado una investigación, como ya he dicho, de tipo bibliográfico, tipo narrativo, donde se han consultado bases de datos Web of Science, Scopus y Google Académico para conocer los detalles de esta problemática, tanto a nivel de libros, artículos, capítulos, etcétera, pero circunscribiéndonos al área de comunicación, ¿no? Nos interesaba ya que del vídeo se puede trabajar en otras disciplinas, pero nos interesaba cómo se habían comportado el vídeo, específicamente en el área de comunicación, en el periodismo, en la publicidad. En este ámbito lo hemos limitado. Entonces, claro, el planteamiento era ese, ¿no? Ver cómo se consumía, qué usos se hacía del vídeo y particularmente esta expresión nueva del vídeo en vertical. Los resultados son amplios, quiero decir, a pesar de que poco hay, posiblemente por la novedad del tema, poca bibliografía hay sobre el tema, hemos podido abordar la problemática desde lo más amplio, es decir, cuál es la relación de la imagen y los dispositivos, una breve historia sobre la relación de aspecto, que también es un término, el formato, relación de aspecto, los soportes y formatos de los nuevos medios, también los pros y contras del video vertical, veamos que hay detractores y hay gente que va a favor, el vídeo en vertical, particularmente en redes sociales, y posiblemente unas pinceladas sobre
hablar de una posible gramática del video en vertical. En todos esos aspectos, como se ha abordado la problemática, la investigación, voy a destacar, centrarme más en el tema del video vertical en redes sociales, ¿no? Vemos que es un fenómeno que empieza posiblemente a aparecer con Snapchat 2015, donde ya una media docena de aplicaciones ya también están pululando con estas características. Ya en el 2017 es cuando Facebook, Instagram, Twitter y YouTube ya eliminan los márgenes negros de los vídeos verticales, ¿no? Aquellos vídeos que no se ajustan a su formato en ese momento. Y para Snapchat ya significa, al ser nativo, ya significaba realmente un punto fuerte en sus políticas de marketing, ¿no? Es decir, ya se habían dado cuenta que los usuarios visionaban estos vídeos de manera mucho más asidua que en formato horizontal. Netflix, otro que también entra en este ecosistema de medios, también se podía ya consultar en el 2018 en dispositivos móviles. Inclusive empezaron a aparecer, bueno, TikTok en el 2017, o festivales de cine como el de Cannes, que junto con TikTok Short Films crearon unas categorías para vídeos verticales. O también hay un festival de cine conocido también en Australia, que tiene 2 o 3 ediciones donde el formato es vertical. Es muy curioso porque ver las salas con una pantalla en vertical es bastante llamativo. En España podemos citar particularmente la experiencia de Playground, esta agencia de noticias en 2015, que en Facebook empezó a difundir video news en un formato nativo, un formato más cuadrado, ¿no? Cuando hablamos de formato vertical, sí, hablamos más de 9:16, sí, 9:16, pero también podrían entrar estos primeros conceptos, estas primeras experiencias de formato cuadrado, que recordemos que eran los inicios del cine, ¿no? Era el formato que es de Niste de 1, más o menos 1,7. Con esta visión, lo que se ha querido es, bueno, realmente ver que si realmente se pone en entredicho el discurso audiovisual imperante, ¿no? Todo esto que nos han enseñado, o que se enseña en las universidades del discurso audiovisual en formato panorámico, si realmente se trastoca con el formato vertical. Eso es realmente lo interesante de esta visión, posiblemente, ¿no? Ya que mezclamos tantas sintaxis, tantos tipos de contenidos, tantos formatos, realmente cuál es la vida del formato vertical, cómo se va comportando y cómo se va desarrollando, ¿no? Realmente lo que habría que decir es que en este momento, y más hacia las conclusiones, es que estamos viviendo esa dualidad, ¿no? Convivimos tanto con vídeos verticales como horizontales. Posiblemente el formato vertical es más usual en gente joven. Hay autores que hablaban de que era la forma de visionar los vídeos en la cama de manera mucho más relajada, etcétera, pero vean que son elementos ergonómicos los que están determinando realmente el visionado de este tipo de contenidos, ¿no? Por supuesto, los antecedentes de la televisión y el cine, que eran horizontales, bueno, están para ese sistema, pero veamos que los contenidos pensados para dispositivos móviles versan más hacia la verticalidad. Claro está que los medios de comunicación que quieran construir audiencias jóvenes tienen que apostar por este formato. Realmente el gran dolor de cabeza seguro es para los creadores de contenidos, ¿no? Porque aquellas tomas panorámicas propias del cine, donde hay grandes planos abiertos, con el formato vertical, hay algunos autores que dicen que bueno, se queda entredicho, ¿no? El formato vertical está mucho más pensado para tomas muy cerradas, para planos verticales como puede ser una persona de pie, como puede ser un edificio, como puede ser un árbol, y para hacer seguimiento, para hacer planos secuencia, ¿no? Eso también es muy interesante. Así que nos encontramos en un momento de impasse en ello, pero cada vez, por supuesto, está cogiendo fuerza el formato vertical. Es un formato bien interesante por descubrir. Hay poca bibliografía, como comenzaba la exposición diciendo, hay poca bibliografía por el tema, por la novedad. Vean que esta investigación abarca los últimos 10 años. No tenía sentido buscar mucho antes para ver cómo se había desarrollado. Tengo que decir que esto posiblemente es el punto
inicial de otras investigaciones en el área aplicadas a medios que ya trabajen con formato vertical o con formatos cuadrados, verticalizando la información para ver de qué forma es esa gramática que ellos utilizan para la creación de contenidos, pensando en este tipo de usuarios, este tipo de vídeo. Muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias, Héctor. Y otra vez, nuevamente, me repito, pero es un artículo también muy citable porque pasa eso, que el formato vertical es que hasta hace 2 días era un sacrilegio. Los que hemos estudiado audiovisual, vamos, y nos mandaban una foto o algo en formato vertical, era, pero ¿qué me estás contando? Y ahora mismo es que nos tenemos que adecuar a las tecnologías, a cómo está la sociedad, y desde la universidad también tendremos que ponernos ahí a decir, pues va a ser que no hagas tanto sacrilegio el grabar así. Contamos ahora con Raquel Martínez Sanz, Alex Buitrago y Alberto Martín García. Tenemos a Alberto Martín García en el webinar, todos de la Universidad de Valladolid. Esta vez, hasta lo dicho, está bien. Creo que la Universidad de Valladolid no está cambiando de nombre, todo está en su sitio. Así que creo que ahí no he fallado, ¿no? De momento, Alberto. De momento no, a no ser que la llamen Universidad de Castilla o algo así y abarque también... Demos tiempo. Pero sería muy problemático. Sería problemático. Bueno, vosotros no habéis hecho un artículo que se titula Comunicación para la salud a través de TikTok. Estudio de influencers de temática farmacéutica y conexión con su audiencia. Yo soy muy fan de estos temas. A ver, cuéntanos. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación y por el monográfico, tanto a Victoria como a los 3 editores y demás. Y nada, un honor estar aquí y en nombre de mis 2 compañeros, se excusan además porque ambos tenían hoy examen. Yo lo tengo el viernes, con lo cual no había ningún problema. Y bien, bueno, nuestra investigación la llevamos a TikTok un poco, también hablando entre nosotros. Raquel está en Valladolid y Alex y yo estamos en Segovia, pero hablando mucho del tema, hablábamos un día de cómo condiciona los mensajes que llegan sobre salud al público a través de WhatsApp, lo fácil que es caer en una mentira, en un bulo. Lo hemos visto durante estos años de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a identificar que TikTok, más allá de ser una red social donde el entretenimiento, por supuesto, es uno de sus ejes fundamentales, pues nos centramos en la parte de la divulgación de conocimiento. Y lo hicimos a través de los farmacéuticos porque encontramos un pequeño nicho, porque no son demasiados, que cumplían las condiciones que queríamos en el estudio, que se basaban básicamente en que fueran farmacéuticos que publicaran con regularidad, que tuvieran un mínimo de 100.000 seguidores para poder establecer también algunas conclusiones. Y bueno, encontramos que había 7, donde sobresalía uno de ellos, Farmacéutico Fernández, con más de 1,5 millones de usuarios, que se dice pronto. Luego teníamos pues 2 que superan los 300.000 y el resto pues una horquilla entre 100 y 200.000. Entonces, bueno, nos pusimos a ver vídeos como locos en TikTok de farmacéuticos. No os podéis imaginar, si tenéis alguna dermatitis o cualquier cosa, ya estamos capacitados para contar de qué va, porque lo que fuimos encontrando fueron pues varias temáticas, pero que giraban en torno, sobre todo, por un lado, a reivindicar la figura del farmacéutico, que puede parecer un tema menor, pero encontramos que había muchas personas que criticaban también a los farmacéuticos porque consideraban que sí, bueno, digamos que los minusvaloraban un poco su profesión. Luego, por otro lado, encontramos 3 temáticas que funcionaban muy bien a la hora de trabajar para ellos, ¿no? De aportar contenido, como decía antes, diario, porque si algo hay que reconocer a estos 7 TikTokers analizados, que son creadores de contenido bastante persistentes. Están continuamente ofreciendo contenido. Había 3 temas fundamentales. Uno era el COVID, otro era el sexo y cremas, incluso del tema de dermatitis y demás. Un poco esos resultados a nosotros nos gustaron, nos llamaron también la atención en el sentido de que a pesar de que estas 7 personas, estos 7 farmacéuticos, se mojan bastante, por ejemplo, a la hora de defender las vacunas, el nivel de crítica que encontramos, el nivel de crítica negativa, era muy pequeñita y buena parte además de la que había también estaba más o menos argumentada. Es decir, se generaba una respuesta por parte de los usuarios
que no era agresiva, no predominaban los haters, y en ese sentido creemos que ha ayudado también a que esa comunidad vaya creciendo por no ser un espacio especialmente conflictivo. Sí que encontramos una diferencia sustancial respecto a otras redes sociales, y en esta lo que vemos es que el contenido que hacen los farmacéuticos analizados no gira en torno a buscar la participación, sino que gira en torno más a conseguir que el público se identifique con esos temas y sobre todo los entienda. Huir de los bulos, huir de las medias informaciones, darnos a entender por qué es malo automedicarse, por qué una crema es mejor que otra, por qué un champú es mejor que otro. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los perdonad, cuando se me ha ido la cabeza, cuando nos hacemos un test del COVID, porque unas veces hay una raya más fuerte, otra menos fuerte? Nos pareció que era un contenido que el público recibía de una manera muy natural y que le servía para huir precisamente de otros canales que no se basan en profesionales. ¿Cuántos mensajes hemos recibido por WhatsApp que no dejan de ser cadenas donde dicen que si esto funciona o no funciona? Pero nadie se pregunta un poco cuál es el emisor. Si el mensaje sirve para reforzar mi actitud, lo tomo como válido, y si el mensaje va en contra de mis creencias, lo desecho. Y en cambio aquí sí que observamos que aunque no se trata de un canal de emisor-receptor donde se confunden a veces si uno hace la función del otro, porque, por ejemplo, lo que vimos es que los farmacéuticos casi nunca responden a los comentarios de los usuarios, pero vemos que no es necesario. ¿Por qué? Porque el contenido que están ofreciendo de por sí ya resuelve todas las dudas, excepto en casos concretos. Entonces sí que observábamos pues, que TikTok, en este sentido, como divulgación de conocimiento, tiene otros derroteros diferentes a los que puede seguirse a lo mejor en Instagram o en Twitter, donde a lo mejor se da más respuesta. Y bueno, un poco la conclusión, partíamos también de una limitación del estudio. Cuando estamos hablando de profesionales de la salud, hemos centrado solo en los farmacéuticos. Queremos ampliar este estudio a médicos y a enfermeros, enfermeras. Nos parecería muy interesante también por ver si la reacción del usuario es parecida, por un lado, y si los contenidos que se ofrecen son similares que los que están ofreciendo, por ejemplo, los farmacéuticos. Entendemos que va a haber bastante diferencia. Va a haber bastante diferencia en el sentido porque hay más especialización en el mundo de la medicina y la enfermería, y el farmacéutico a lo mejor tiene una línea más común para hablar de ella, y sí que observamos que entre estas 7 personas sí que había temas que convergían. Ha sido un estudio para nosotros muy interesante y sobre todo que nos está ayudando también un poco, pues también yo, por ejemplo, que estoy todo lo que hago en el mundo de la publicidad y charlas a jóvenes y demás, pues también intentar inculcar este tipo de contenidos y contar que las redes sociales pueden ir más allá del mero entretenimiento y que también hay un canal de conocimiento ahí que contado por profesionales de verdad sirve para mucho y sobre todo que ataja toda esa parte negativa de la desinformación que también hemos hablado pues en muchos artículos y en muchos números de revista. Así que bueno, he intentado hacer un resumen muy, muy breve, pero vamos, espero que os haya servido un poco de ayuda para entender el tema y bueno, vuelvo a agradecer la escucha y sobre todo la invitación. Muchas gracias. Completamente, Alberto. Además, como he dicho, yo sigo a varios de estos influencers y sobre todo creo que muchos los hemos seguido en el tema COVID. Porque no podías llegar al médico, no podías y te querías informar. Y qué mejor forma que esta. Sí, claro, y el choque fue cuando vimos el artículo y era un tema muy serio en TikTok, que piensas en TikTok en una red social de hacer bailes o... Sí. Y entonces sí. Me permites una pequeña cosa que se me ha olvidado y es sobre todo la cercanía que transmiten, porque tú vas a una farmacia y normalmente es una reacción seria, ¿no? Vas a por una medicina o algo y te vas. Pero aquí sí que se han adaptado a ese lenguaje mucho más sencillo, más cercano y muchas veces divertido, que también desmitificaba pues, alguna enfermedad o algún problema médico. Eso es, que creo que eso hace que también, mientras no haya desinformación, siempre, creo que es un bien social, una aportación bastante significativa. Cercano a vuestro tema, hay un artículo que también hemos publicado en el monográfico, que es el de consumo de Netflix en México durante la pandemia del COVID-19, porque sí que es verdad que consumíamos a estos influencers
farmacéuticos que nos daban información, pero también hubo que rellenar muchas horas en esa gran pandemia. Ahí el artículo lo presenta César Bárcenas Curtis, pero que por problemas de horario, más que nada porque él está en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, pues por problemas de horario no ha podido conectarse, pero os invitamos a leer el artículo porque vais a ver esa pequeña conexión de, bueno, un tema serio como es el que nos ha contado Alberto, de esa información que nos dan los influencers farmacéuticos con ese tiempo que hemos tenido que vivir nosotros en pandemia, cómo lo hemos rellenado, que también ha habido que rellenar la mente y tener que distraernos de alguna forma de lo que estaba pasando ahí en la calle. Por último, tenemos a Ana García Neira, Natalia Quintas Fraufe. Fraufe, me lo habéis puesto complicadísimo con los apellidos, nadie se apellida González García. Las dos de la Universidad de A Coruña, y a Massimo Scaglioni de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, que nos van a hablar de su artículo El virus en la pantalla, hábitos del consumo de la audiencia televisiva en España e Italia, de 2019 a 2022. Como veis, época también pandémica. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana González Neira de la Universidad de La Coruña y soy una de las autoras del artículo, El virus en la pantalla, junto con mi colega Natalia Quintas, también de la Universidad de La Coruña, y el profesor Massimo Scaglioni de la Universidad del Sacro Cuore de Milán. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento la invitación y además quiero pedir disculpas por no participar en directo. Lamentablemente, ninguno de mis compañeros podía asistir y yo en estos momentos estoy en un examen que me impide participar de forma activa en este encuentro. No obstante, intentaré seguiros aunque sea de forma, digamos, muda. Esta investigación surge con el objetivo de aclarar hasta qué punto la pandemia y más concretamente el confinamiento influyó en el consumo televisivo. Es cierto que otros colegas ya abordaron de algún modo esta cuestión, sin embargo, el valor diferencial de este artículo es su perspectiva diacrónica e internacional. La pandemia causada por el SARS-CoV supuso un cambio en múltiples facetas de nuestra vida, incluida obviamente la televisión. De hecho, la pandemia llegó en un momento de gran transformación del sector. Estábamos viendo en un contexto de televisión líquida, en el que todavía continuamos, y la pandemia operó como un evento mediático híbrido, con audiencias que combinaron transmisiones de televisión con un notable consumo digital. Esta investigación toma como referencia trabajos publicados por otros colegas que no detallo en esta presentación por falta de tiempo. El objetivo de la misma era y es conocer el consumo lineal de la televisión por parte de la población de ambos países, tratando de identificar los hábitos de la audiencia y las variaciones en los comportamientos de la población una vez que ya teníamos una cierta perspectiva temporal. Por lo que se refiere a la metodología, en esta investigación de corte comparativo internacional se analiza el consumo televisivo lineal en Italia y España. La elección de ambos países se debe a haber sido los dos estados europeos más golpeados por la pandemia durante las primeras semanas de la primera ola y pertenecer al mismo sistema mediático de pluralismo polarizado de Hallin y Manzini, lo que los equipara tanto en el sistema mediático como en los eventos tecnológicos de la primera fase de la crisis sanitaria. La investigación presenta además una perspectiva diacrónica, ya que se parte de un análisis del consumo previo a la pandemia en el 2019 para compararlo con el que se produce durante el confinamiento 2020 y el año posterior, aunque existían algunas restricciones, 2021, hasta llegar a la forzada vuelta a la normalidad en el 2022. De este modo, se obtuvo una fotografía sobre cómo era el consumo prepandémico, qué sucedió durante el confinamiento y qué ha quedado de él tras 2 años. No se trata, por lo tanto, de realizar una fotografía fija de este consumo, sino aportar un estudio más amplio y profundo en el que se analicen qué prácticas han permanecido tras un año de crisis sanitaria. La investigación tenía una doble vertiente. Por una parte, se analizan los datos oficiales de audiencia, concretamente los parámetros que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla, y que permiten describir el comportamiento del público. Y por otra parte, se puso en relación dichos datos tratando de detectar similitudes y diferencias entre el comportamiento de la audiencia de ambos países.
Las fuentes oficiales a las que se acudieron fueron, en el caso español, Barlovento Comunicación, GECA Kantar Media, y en el caso italiano Auditel, Censis, GECA, Comscore, y también la European Broadcasting Union, European Audiovisual Observatory. En todos aquellos parámetros en los que fue posible, la investigación se centró en la comparativa del comportamiento en los meses que van de marzo, abril, mayo y junio, porque son los que coincidieron con el periodo más duro del confinamiento. En cuanto a los resultados, podemos decir que los datos, según se ve en este gráfico, indican que en ambos países existe una tendencia descendente en el consumo de la televisión lineal que se arrastra ya desde años anteriores. El año 2020 constituye una excepción en esta evolución debido al confinamiento que provocó récords de consumo en ambos países. Como se muestra en el gráfico 2, se comprueba que los efectos de la pandemia se agotan durante la primavera del 2020 en cuanto a la audiencia acumulada diaria. La televisión tradicional pierde casi 6 millones en Italia de espectadores si comparamos los datos de junio de 2022 con el mismo mes del 2019. Por lo que se refiere a los canales, a la preferencia de los canales, en este caso diríamos que es el único parámetro que permanece inalterable durante todos estos años, ya que en Italia el canal elegido es la RAI, el canal público, el primer canal de la televisión pública italiana, mientras que en España era y fue Telecinco. Por lo que se refiere a los programas de mayor seguimiento, pueden ustedes observar que sigue triunfando obviamente el fútbol y algunos eventos especiales como Eurovisión o el Festival de San Remo, y en algún momento se cuela también un reality como el de Supervivientes. También dedicamos un pequeño espacio a los programas de servicio público minoritarios como La Misa, los programas educativos o programas que se pusieron, que se emitieron precisamente durante el confinamiento para actividad física como Muévete en casa. Por lo que se refiere a la discusión y conclusiones, queremos mencionar que el consumo mediático durante la primera fase de la pandemia supuso una excepcionalidad en la evolución de la televisión en ambos países. Las diferencias sobre las preferencias de la audiencia responden más a razones estructurales de cada país y no al impacto que la crisis de la pandemia provocó en ellos. La pandemia no introdujo dinámicas nuevas, sino que aceleró una serie de tendencias que ya venían existiendo desde antes, como el progresivo descenso de minutos de visionado y la audiencia acumulada media en ambos países. Además, es diferente el seguimiento que tienen las cadenas públicas en ambos países, con un mayor protagonismo en el caso italiano, y hay una cierta continuidad en los espacios elegidos por la audiencia en Italia, mientras que en España se percibe un ocaso en el subgénero de los realities. De cara al futuro, esta investigación se podría complementar con otra realizada sobre el consumo digital de canales de televisión y OTTs, que podría ofrecer una radiografía más exacta de la evolución durante estos años. De esta manera termino, les agradezco la atención, les pido nuevamente, reitero mis disculpas y quedo a su disposición para cualquier cosa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana. Como habéis visto, un tema también citable, interesante. Es que se me acaban ya los calificativos para poder hablar de este monográfico. Os puedo decir, han llegado muchos artículos y esto ha sido de lo mejor de lo mejor. O sea, ha sido difícil poder seleccionar y creo que ha sido una selección gracias a mis compañeros de coordinación y gracias también a la revista Mediterránea, que nos ha permitido y nos ha dejado una mano ancha para poder tomar decisiones, poder elegir los revisores mejores y que fueran acordes a los temas presentados, y os queremos agradecer este tema. Y ahora sí es el momento ese del debate, en el que, si te parece, Jorge, te paso un poco la palabra porque te he visto ahí tomando notas y apuntando cosas que quieres preguntar. Así que ánimo, todo tuyo. No, mira, yo sí quería compartir un poco la reflexión, sobre todo sobre el tema del vídeo vertical, que las televisiones tradicionales, yo trabajo en una televisión tradicional, y hemos pasado del llamar paleto al que te manda el vídeo vertical, de, joder, pero es que no tienes ni idea que la televisión se emite a 16 novenos, ¿no? Pues hemos pasado de eso a pedir incluso a las personas que nos nutren de contenidos a que nos la manden horizontal y vertical para redes sociales. Y en ese sentido es verdad que es muy importante que haya
análisis no solamente sobre las formas de consumo tradicionales, sino investigaciones que se centran en la formalidad o en la manera en la que consumimos este tipo de contenidos audiovisuales. Estoy convencido de que esperemos que sea muy, muy bien citado y muy citado en ese sentido, ¿no? Y la pregunta que tenía era si vais a seguir un poco en esta línea de investigación sobre las formas de consumo y de los formatos verticales, porque creo que hay muchísimo para investigar aquí. De hecho, fíjate que a Victoria le lanzamos ahí un poco a futuro. Dentro de 3 años, a lo mejor se puede hacer algo del consumo del vídeo vertical, porque yo creo que va a ser la tendencia y está revolucionando ya los procesos de creación, incluso de los trailers de las películas, de los formatos publicitarios, y se puede hacer todavía mucho en esa línea. Pueden ser 4 o 5 años, Jorge, ya sabes que pasan rápido. Bueno, pues ya te digo. Pero ir proponiendo el monográfico ya, que estamos en el 26. ¿Ves? La locura. Es la No, locura. bien como comenta Jorge, como bien comenta, sí, realmente es un tema complejo, es verdad. Complejo quiere decir, ha habido mucha resistencia, sobre todo por los medios establecidos, por estas grandes corporaciones, por estos grandes medios que, bueno, básicamente la televisión, ¿no? Esa horizontalidad y el cine. Pero cada vez vemos, bueno, el dinamismo que tienen las redes sociales y el poder, lo cambiante que son, la agilidad que tienen para crear contenidos, ha propiciado, ha facilitado esta verticalización. Es un problema técnico también, es un problema técnico, pero igualmente, bueno, los contenidos también se han tenido que adaptar a esas características técnicas, ¿no? Esto es una línea que, bueno, sí, yo tengo algún tiempo trabajando, me interesa mucho todo lo que son nuevos tipos de contenido, pensando en diferentes plataformas. Hace poco también publiqué algo sobre Instagram, lo que ha significado Instagram, más allá del cuadrado de foto que cada uno de nosotros coloca, sino hay autores que realmente desafían ese cuadrado y lo expanden. Entonces tú, para visionar un Instagram, tienes que hacer scrolling, ¿no? Arriba y abajo para poder visualizar lo que quieren mostrar. Hay experiencias súper interesantes, ¿no? Todo esto es nuevo formato. Sí, yo creo que la siguiente fase de esta investigación sería aplicarlos a medios concretos, a plataformas concretas. Una podría ser ese festival de cine de Australia, que tiene formato vertical, para ver de qué forma el lenguaje audiovisual se ha ido adecuando a esta verticalidad, ¿no? Otra es algún medio online, ¿no? He pensado, por ejemplo, en Cataluña, la televisión catalana tiene un portal muy potente en Instagram, y utiliza estos formatos más verticales. Recuerden que el formato vertical no solamente es para colocar el vídeo, ¿no? Vean que es un formato vertical, y el formato vertical puede ser que un tercio lo utilicen para el vídeo y la parte de abajo lo utilizan para colocar textos, ¿no? Esta combinación es una hibridación de medios al final, ¿no? Una franja con texto y arriba un vídeo. Bueno, y ya lo han visto en la televisión. La televisión a veces lo que hace es reproducir, duplicar la misma imagen central en los laterales. Es algo muy curioso. Pero sí, la idea interesante es ver cómo los medios se han ido adaptando a esta verticalidad, ¿no? Todavía la televisión yo creo que le cuesta mucho porque sigue dejando estas franjas o reproduce la imagen vertical a los lados, ¿no? Pero también hemos visto cómo hay televisiones en vertical. Sí, de hecho, televisiones en vertical. Héctor, la publicidad ha sido bastante pionera en el uso de este formato. También. Los circuitos de exterior en aeropuertos, yo creo que es uno de los soportes que antes ha recogido el vídeo vertical. Y luego tiene mucho sentido, por ejemplo, para las marcas de moda. ¿Por qué? Pues porque la figura humana es vertical. Entonces es un formato que se adapta perfectamente para determinadas marcas y productos, ¿no? Entonces ahí la publicidad sí que ha apostado antes que el resto de medios, y hay que reconocerlo. Es cierto. Así es, no lo he mencionado, pero es verdad. Y cada vez vemos mucho más pantallas, sí, en aeropuertos, bueno, las vallas en la calle, que cuando son imágenes, esta marca francesa, que yo no sé si lleva todas, son verticales. Hasta el paqui de la esquina, el vendedor tiene en su fachada una tele vertical con publicidad he visto publicidad de Coca-Cola, de Doritos, todo en vertical, ¿no? Sí, es cierto.
Sí. Como muchas gracias, Héctor. Yo también quería compartir con Alberto, porque estoy preparando para un Call for Paper un artículo de investigación sobre ciencia y redes sociales. Y claro, el vuestro os vamos a citar. Gracias. Ya está. Y en ese sentido, yo creo que vamos a llegar a conclusiones parecidas, es decir, que vamos a casar ahí en ese sentido, porque estamos analizando un poco la presencia de cómo se hacen experimentos científicos en TikTok y de qué manera se transmite la ciencia. Y yo creo que una de vuestras conclusiones ha sido un poco la simplicidad, como hacemos en la tele, que es simplificar un poco el mensaje, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, muchas gracias por la futura cita y sobre todo espero que tengáis suerte y os lo publiquen. Sí, es que, claro, al final yo creo que estos profesionales cuando se plantean cómo comunicar, claro, tienen un mérito especial porque tampoco son, digamos, comunicadores, digamos, de profesión, ¿no? Son farmacéuticos. Pero yo creo que enseguida encuentran que la clave está en la sencillez, porque al final nosotros hay muchísimos conceptos que se nos escapan y a mí, por ejemplo, me gustaba cuando estaba viendo los vídeos y encontraba pues que en 25 o 30 segundos te explicaban un prospecto o qué diferencia había en los envases de los productos, de los medicamentos, si aparece una letra o un color en otra, cosas que hemos visto toda la vida y que ni siquiera nos hemos preguntado porque cuando abres el prospecto, pues lo único que miras es qué posibilidades tienes de morir, ¿no? Por el medicamento que te tiene, pero nadie se lee todo eso entero. Entonces, que de repente esa cercanía se haga además de una forma sencilla, de una forma muy directa, claro, también acorde a lo que es TikTok, ¿no? Que son vídeos que no puedes estar 10 minutos explicando algo, pues yo creo que ese acercamiento puede valer perfectamente para muchísimas otras disciplinas. Hombre, y me consta además que funcionan, ¿no? No hay más que ver a cómo la Policía Nacional, que bueno, que siempre ha estado como ejemplo de redes y demás, también se ha adaptado a TikTok. Y seguro que en el debate también ha estado metido si se pasaban de cercanos, si se pasaban a veces de humorísticos porque están haciendo dos policías un baile y demás. Pero claro, si tú también quieres decirle a la gente de 20 años, no hagas esto, no hagas lo otro, no van a utilizar el tono que usarían para, pues yo qué sé, para un negocio corporativo, institucional. Entonces, yo también pienso que lo que hagáis puede tener esa similitud. Y luego, vuelvo a lo de antes. Yo reconozco que cuando yo no tengo TikTok a nivel de usuario, cuando empezamos a ver los vídeos, yo reconozco que esperaba más crítica negativa, sobre todo en la parte del COVID, de las vacunas, cuando daban razonamientos de por qué había que vacunarse. Pensaba que iba a encontrar más conflicto y había a veces posts con 500 o 600 mensajes que ibas leyendo rápido, buscando ya yo iba diciendo, no puede ser, aquí nadie está, y te encontrabas uno suelto, dos sueltos. Entonces también vimos, pues como también es una red social más simpática para posicionarse. Y hay que decir, y ya termino, perdona, que en ningún momento son asépticos los farmacéuticos, se mojan totalmente, o sea, no buscan quedar bien con todo el mundo. De hecho, hay veces que hacen vídeos riéndose un poco de quienes piensan, pues eso, algo que no es real relacionado con las medicinas. Entonces, me gustó bastante en ese sentido y creo que hacen una buena labor de cara a la gente joven. Bueno, ya te contaremos, estamos todavía ahí recabando datos y bueno, con el lío. Así que nada, cuenta con esa cita y esperemos que se publique. Mucha suerte. Oye, y Gaizka se nos había quedado, como ha sido el primero, que había puesto una presentación y todo, que nos ha asustado, porque pensábamos que se iba a tirar una hora ahí exponiendo. Belén ha cogido el turbo y ha dicho, paso al siguiente a ver si hay más PowerPoint. Pero y nos hemos quedado sin preguntar nada a Gaizka. Yo sí le quería preguntar un poco si vais a profundizar más en esta idea de vincular redes sociales y estrategias de medios de comunicación tradicionales con comunidades. Pues en principio no. Bueno, ya lo siento lo de la presentación, me falta un poco de tablas, soy doctorando, estoy empezando en este mundo y me falta un poco de tablas en no, pero muy bien, muy bien. Ambientes académicos. No, en principio, como he comentado al principio, el artículo forma parte de un proyecto más amplio, que era el estudio de las 3 plataformas juveniles. Entonces, se han realizado grupos de discusión, hemos realizado también entrevistas y una encuesta también de hábitos de consumo y demás.
Entonces va un poco en esa línea. El tema de redes sociales, en principio, ahí se iba a quedar. Hemos desarrollado otras estrategias, sobre todo en la parte que a mí más me corresponde, digamos, más centrada en medios públicos, en plays, en cómo, digamos, la importancia de una televisión pública se intenta acercar y un poco cumpliendo este mandato de servicio público, que se intente acercar a todo tipo de públicos y en particular en el caso que ocupan los jóvenes, que al final no dejan de ser el futuro, ¿no? Una de las reflexiones importantes que siempre sacábamos en los artículos en este particular es que la tendencia es que los jóvenes, tradicionalmente, no de ahora, es que los jóvenes a cierta edad dejaban de ver televisión, pero luego igual con 18 dejaban de verlo y con cerca de 30 ya volvían a ser consumidores de televisión, ¿no? Digamos, cuando haya pasado su época loca, digamos, ¿no? Pero claro, volvían. Ahora el problema es que ya no consumen, con lo cual si no consumen no van a volver. Y entonces en esa gran duda, en esa gran cruce de caminos, los medios tienen que reaccionar y en ello están. Claro, no es fácil porque, como decía, también es un mundo extremadamente cambiante, ¿no? Y hay que ir, también otro de los temas que se ha comentado en las otras presentaciones, ¿no? Hay que ir donde está la gente. Los farmacéuticos tienen que ir a Twitch porque ahí es donde está la gente, pues las televisiones también tienen que ir a donde están los jóvenes en este caso, en las redes sociales, y en fin, donde se puede y como se pueda. No es fácil y en ello están. Y como es un mundo muy cambiante, en principio por ahí queda margen de investigación y nosotros, pues bueno, intentaremos. El proyecto se acaba ya, o sea que en principio no sé si mucho más tiempo nos va a dar, pero bueno, ahí hemos hecho nuestra pequeña aportación. Pues muchas gracias. ¿Cuándo presentas la tesis? Pues espero que este año, espero. Pues tienes aquí a muchos tribunales, si quieres. Estamos en ello. Mucha suerte, Gaizka, y muchas gracias a todos, Belén, Jorge, a todos los autores, a los que no estáis también. Para terminar, porque estamos en hora y con esta presión de Meet que nos marca los plazos y no lo teníamos previsto, preguntaros cómo ha sido la experiencia y si tenéis alguna sugerencia que hacernos. ¿Qué tal ha sido la experiencia de publicación para vosotros, para los coordinadores, de gestionar todo el proceso con la revista? Y si tenéis alguna sugerencia que hacernos para mejorar un poquito todos los procesos. Bueno, si queréis rompo yo el hielo, ¿vale? La sugerencia, creo, más importante desde mi perspectiva es que sigáis así. Cuidado. Ya solo eso es difícil. Mantener ese nivel es complicado. Entonces, hay que agradeceros el nivel de compromiso que tenéis con la ciencia, el nivel de compromiso que tenéis con los autores, con los coordinadores y con esos correos en los que no hemos estado abandonados en ningún momento. O sea, tú te podías olvidar que estabas coordinando, porque, como ha dicho antes bien Jorge, esto lo presentamos en el iba a decir en el siglo pasado. 2020, yo creo. En el 2020 y decíamos 2023. Bueno. ¿Quién se va a acordar de este tema? Y ha estado vivo todo el tiempo. Y eso no es una cosa de Jorge, no es una cosa de César, no es una cosa mía, es una cosa de la revista. La revista está pico pala. Y lo digo desde mi parte de coordinadora o de mi parte de cuando yo he sido autora, que he mandado alguna publicación a Mediterránea. Nos tratáis con mucho cariño, con mucho respeto y si hay que decirnos un no, el no viene con una justificación que dices... He tenido la suerte que no me lo habéis dicho, pero todo es constructivo y eso es de agradecer. Entonces, por mi parte, creo que es complicado lo que os estoy pidiendo, lo del que sigáis así, pero ahí lo dejo. Ahora ya, si lo queréis tomar, el resto... Estamos seguros de que hay espacio para mejorar. De hecho, ahora en febrero cambiamos también a la última versión de JS y vamos a ver si... Pues prepárate. Sí, ya. Pero bueno, al final, en el uso, o sea, a nivel usuario es mucho mejor, ¿no? A nivel de gestión interna cambian muchas cosas, pero bueno. Y como autores, ¿qué tenéis que decirnos? Nos interesa realmente mucho vuestra opinión. Pues yo, si me permite, dos cosas y además, claro, una vez que ha pasado ya, fíjate, no ni gano ni pierdo nada. La primera es lo que decía Belén. Yo el año pasado me presenté al de Brand and Content y la verdad es que yo llevo solo 2 años metido en el mundo de los artículos, porque toda la vida profesor asociado, digamos que había pasado un poco de la parte de investigación. Y el artículo evidentemente era muy mejorable, no pasó la primera ronda, pero me escribiste un email grande donde me explicabas todos los motivos por los cuales no pasaba a revisión. A mí eso me sirvió como aprendizaje, porque yo por entonces tenía publicado 3 cosas.
Y a mí eso ya me dice bastante, porque podías haber hecho un email predefinido diciendo muchas gracias, no ha pasado el filtro y adiós. Y me pareció muy pedagógico porque entendí todos los motivos. Además, no fue una cosa que dijera, ¡ay, qué vergüenza, no me lo publican! Pues luego lo vi y dije, joder, pues tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo me va a publicar esto? Porque era muy mejorable. Y respecto a este año, pues lo que sí que os diría es que la fluidez de la comunicación con la revista es enorme, sobre todo para bien en este sentido. A los 20 días tienes una contestación de que tienes que hacer cambios. Cuando hacemos los cambios, enseguida nos avisáis de que los habéis recibido. Entonces, pues eso la verdad es que supongo que simplifica el trabajo en el sentido más positivo y sobre todo que es de agradecer porque demuestra también respeto por el trabajo de la gente y en ese sentido enhorabuena a todo el equipo de la revista. Gracias, nos parece fundamental lo de los tiempos. Hacemos mucho esfuerzo, no siempre nos sale bien, pero también es verdad que tenemos un panel de revisores excelente. Entonces, a mí, perdona, Victoria, me gustaría redundar en lo que ha dicho Alberto. Yo tampoco carezco, como he dicho, de mucha experiencia, pero mi experiencia ha sido estupenda. No he publicado demasiado, evidentemente, por la poca trayectoria que llevo, pero en todo momento me ha parecido todo como muy comprensor, siempre con una mano en el hombro, digamos, ¿no? Como por aquí vas bien, por aquí vas mal, lo que comentaba también Alberto, las explicaciones muy claras. Nosotros hemos presentado un artículo mejor gracias a las revisiones y a las correcciones o revisiones o lo que fuera, y mi experiencia ha sido estupenda, vamos, no tengo nada más que añadir. Me falta quizá, digamos, algo con quien comparar, va a decir, joder, esto es mejor, esto es peor, porque es cierto que poca experiencia, pero desde luego, si todo es así, es maravilloso. Me habían advertido además de tranquilo, con los rechazos, tú no te preocupes, que no es personal, tal y que cual. Y bueno, y mi experiencia no es casi inmejorable. La verdad es que ahora estamos diciendo a muchos que no, porque recibimos muchísimos textos desde que somos Cuartil 1 en estudios culturales y está siendo muy duro. Pero bueno, es lo que toca. Tampoco queremos quemar la revista y no podemos publicar cualquier cosa porque no haríamos ningún beneficio tampoco a la comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que gestionar eso con mucho tacto. Entonces, pues nada, lo vamos a dejar aquí, si os parece, para cumplir con Meet. Y daros muchísimas gracias a todos, y animaros a que sigáis, bueno, pues contando con la revista y proponiéndonos vuestros textos. Los trataremos con cariño. Gracias. Muchas gracias por todo. Y ahora